Muy bien, y vamos a continuar con el tercer tema hoy aquí en Código Salud. Mira que la Organización Mundial de la Salud estima que anualmente se registran hasta 650,000 muertes relacionadas con la gripe estacional. Nos referimos a esa gripe que da exclusivamente en el invierno. Vamos a dar una serie de recomendaciones y vamos a platicar con la especialista. Durante el invierno, los trastornos respiratorios son el problema de salud más frecuente que es tratado en los servicios de emergencia, al grado de que su prevalencia aumenta hasta 100% en relación con otras épocas del año. La causa de estas infecciones respiratorias es el frío de las condiciones ambientales, que facilita la propagación del virus, como el de la influenza, y los causantes de resfriado, que al complicarse pueden provocar infecciones respiratorias de origen bacteriano. Algunas condiciones que propician el contagio de virus son el encierro, la falta de ventilación, la utilización de sistemas de calefacción o aire acondicionado, así como la cercanía con personas enfermas, ya que el contagio se lleva a cabo a través de secreciones respiratorias que se transmiten al hablar, toser o estornudar. Para prevenir estas afectaciones, se recomienda ventilar diariamente las habitaciones, evitar ambientes con humo de cigarro, cubrirse con ropa caliente, así como evitar cambios bruscos de temperatura, alejarse de personas enfermas y propiciar la higiene con baño diario y lavarse frecuentemente las manos. Vamos a platicar del tema con la doctora Gabriela Mendoza. Ella es pediatra especialista en urgencias, para entrar a detalle y sobre todo también enfocarlo a los más pequeños de la casa. Doctora Gaby, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Mariano, gracias por la invitación. Bien importante, ¿verdad? Sí nos tenemos que enfocar, todos nos tenemos que cuidar. Entiendo que hay grupos vulnerables, que es el caso de los adultos mayores, pero también de los niños, sobre todo en esta época en la que ya empiezan, ya sabes, bichos, virus, bacterias pululan siempre. Exacto. Pero como que entendemos que cuando empieza a hacer frío, se recrudece. ¿Esto es cierto? Sí, claro. Hay ciertos virus que son invernales, es decir, en la etapa de invierno, que se exacerban más en estos meses, ¿no? Entonces tenemos que primero entender que las infecciones respiratorias son un grupo de enfermedades transmisibles, contagiosas del sistema respiratorio y que se suelen exacerbar en esta época del año, ¿no? Dependiendo del grupo de edad de los niños, pues va a ser la presentación clínica. Pero bueno, estas infecciones van desde un resfriado común hasta la neumonía, que es la presentación más grave de una infección de las vías respiratorias. Pero hay que tener cuidado, ¿estás de acuerdo, Exacto, Gaby? Porque cualquier sí. persona puede pensar que es un resfriado común, Exacto. pero un resfriado común y corriente, mal cuidado, maltratado, se puede convertir en algo peor. Exacto. Así es, Mariano. Fíjate que algo curioso, en el 2012 se hizo una encuesta en salud y ahí reportaron que solo 1 de cada 5 papás o cuidadores primarios de los niños lograron identificar ciertos factores de riesgo que podían poner en riesgo la vida de un niño secundario a una infección de vías respiratorias. Entonces, es muy importante que nosotros, como promotores de la salud, demos a conocer estos datos para que los papás puedan estar atentos a estos signos que presenten los niños y acudir a un servicio de urgencias o a una atención con su pediatra. ¿Cuáles son estos signos? Pues bueno, por ejemplo, si vemos que el niño ya lleva más de 3 días con fiebre de alto grado, que no mejora, que lo ven muy decaído, que luce muy enfermo, que deja de comer o de tomar leche en el caso de los niños más chiquitos. Y ya un dato un poco más severo es cuando empiezan a respirar más rápido o que tienen coloración violácea o azul de los labios. ¿Moquito, por ejemplo? El moco sí es uno de los signos iniciales de un resfriado. Mientras no se asocia a datos de dificultad respiratoria o fiebre persistente o que el niño no mejore, pues se puede tratar como un resfriado común. Aquí lo importante, y me gustaría como enfocar, es que logremos identificar cuando un niño no está mejorando y puede empeorar. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias pueden ser algo muy leve, como un resfriado común, y tratarlo con algo sintomático, o llegar a una neumonía donde el paciente termine hospitalizado y pueden llegar a ser tan letales que pueden causar la muerte, ¿no? Entonces sí es muy importante que los cuidadores, en este caso los papás o los que estén a cargo de los niños,
logren identificar estos signos que nos ayudan a prevenir estas complicaciones. Y en esta parte es bien importante, y siempre lo vamos a insistir en Código Salud, evitar la automedicación. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Porque finalmente, al ser un simple resfriado, pues es bien fácil acudir a la farmacia y por la recomendación de quien te atiende, pues comprar un medicamento y a lo mejor funciona. No digo que no, pero no sabemos si en realidad es eso, porque también esto, mal aplicado, puede complicarse. Puede complicar. Sí, claro. Recordemos que la mayoría de las infecciones en los niños son causadas por virus. Por virus, no por bacterias. No por bacterias. Por virus. Por virus. Entonces, realmente el uso de antibiótico tiene que estar muy bien valorado. O hay que valorarlo, exacto, como dices tú. Antes de administrarlo. Porque si no, creamos resistencia y cuando el niño realmente necesite un antibiótico, pues ya no va a ser igual de efectivo. Claro. Exacto. La otra cosa es que también tenemos que identificar o reconocer que cada niño es diferente. No es lo mismo un resfriado común en un niño que tiene asma a un niño que no tiene ningún antecedente patológico respiratorio. Entonces ahí nosotros tenemos que valorar y de acuerdo a cómo encontremos clínicamente al paciente y los antecedentes que tenga, poder dar un tratamiento. Y también estamos hablando no solo, por ejemplo, de un resfriado común o llegar ya a una neumonía. También en estos casos se presenta la influenza estacional. Por eso hemos insistido también en este espacio en la importancia de la vacunación. O sea, ya tenemos que habernos vacunado desde hace 15, 20 días, ¿no, Gaby? Exacto. Sí, mira, este tema de las vacunas es muy importante en los niños porque previene muchas enfermedades, dentro de estas las respiratorias. Tenemos aproximadamente 4 vacunas en la cartilla de vacunación que nos previenen o nos protegen contra ciertos bichos o patógenos que nos pueden generar una infección respiratoria, dentro de ellas influenza. Influenza está indicada a partir de los 6 meses de edad, se da una segunda dosis a los 7 meses y de ahí es cada año, dependiendo del serotipo de influenza que se haya identificado. Entonces, sí es muy importante prevenir porque la vacuna de influenza no te quita el riesgo de tener un cuadro gripal por influenza, pero sí te quita el riesgo de tener las complicaciones, como son las neumonías secundarias a influenza. Por eso es bien importante la vacunación finalmente. Habrá personas que, a lo mejor, aún así vacunadas, puedan enfermarse de gripa, pero ya no con las complicaciones que esto genera. Exacto. Y lo mejor de todo, pues, es que la tenemos gratis, al alcance de cualquier persona, entonces es un recurso que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a las vacunas, al contrario, es una barrera para que no nos enfermemos de manera grave, pues. Así es. Y yo creo que también hay que atender una serie de recomendaciones porque, pues bueno, cuando una persona está enferma, no siempre, digamos, se cuida lo necesario. Lo más importante sería, por ejemplo, el uso de los cubrebocas. Pero ¿cuántas personas en realidad enfermas utilizan un cubrebocas? Luego estamos en lugares donde hay otras personas enfermas, estornudan o tosen y no hacen esto, ¿no? Que es la recomendación para poder evitar que alguien más se contagie. O acudimos a lugares donde hay mucha gente. Exacto, sí, es muy importante las medidas de protección, ¿no? Una, como el lavado de manos, hay que lavarnos las manos constantemente. La otra es cubrirnos cuando tosamos o cuando tengamos el estornudo, no con las manos, porque casi siempre con las manos pues tocamos ahí se van los virus y los bichos. Y ahí contagiamos. Entonces, la otro protector natural que tienen los niños es la alimentación con el seno materno. Entonces es súper importante la lactancia materna porque por ahí nosotros le transmitimos a los niños ciertas defensas específicas para las infecciones respiratorias. ¿Se sabe esto, Gaby, por ejemplo, en qué porcentaje las personas, las mamás que dan leche materna a sus hijitos, en qué porcentaje les están ayudando, los están protegiendo de evitar una serie de enfermedades respiratorias, sobre todo en esta temporada? Sí, claro. Mira, realmente no hay un porcentaje específico como tal, pero sí el hecho de dar seno materno te protege tanto con infecciones respiratorias, gastrointestinales, infecciones del oído, abdominales. Entonces, realmente es un método natural, 100% efectivo, comprobado y gratis. Entonces, es otro recurso que tenemos para la protección de estas infecciones. Y pues bueno, las vacunas, en este caso, y todas las medidas de protección que ya mencionamos. ¿Hay alguna razón, por ejemplo, hablando específicamente de los virus y las bacterias, que elijan generalmente el frío? ¿Se reproducen más? ¿Tienen alguna, digamos, un proceso adaptativo distinto? ¿O es lo mismo, digo,
sabemos, por ejemplo, que han existido brotes en plena primavera. Sí. No hace para nada frío. ¿Hay alguna relación de la temperatura con la proliferación de las enfermedades respiratorias, Gaby? Sí está descrito ciertos virus, más que nada en el grupo de los virus, que son completamente de invierno. Dentro de ellos, influenza, sincitial respiratorio, Ajá. que es otro virus muy frecuente. A eso sí les gusta la temperatura baja. Rinovirus, adenovirus, que pueden presentarse sí en cualquier otra época del año, pero se presentan con mayor intensidad y pueden causar síntomas más graves en el periodo de invierno. Probablemente sí es porque la temperatura desciende y esto desencadena que los bronquios se inflamen más rápido, que el aire que inhalamos es frío y seco, entonces eso condiciona que tengamos ciertos síntomas más frecuentes de infecciones respiratorias. ¿Los aires acondicionados también influyen? Sí, de hecho los aires acondicionados se asocian más a infecciones bacterianas, por el hecho de que pueden acumularse ahí polvo, es un aire que está recirculando, entonces puede haber mayor riesgo de contagio. Pues ya sea por bacterias o por virus, finalmente estamos en una temporada en la que nos tenemos que vacunar, en la que tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos en cuanto a las recomendaciones que tú nos haces, Gaby, sobre todo para evitar que se enfermen los pequeñitos, ¿no? Finalmente, porque la pueden padecer espantoso y finalmente, pues esto es contagioso. Estamos hablando de enfermedades contagiosas. Sí, aquí lo recomendable es, si tienes un niño que está enfermo, no lo automediques. Llévalo con su pediatra o al centro de salud para que puedan revisarlo y descartar algo grave. Y otra, si va a la escuela, pues que no vaya a la escuela, porque el riesgo de contagio es mucho. Mayor. Y pues bueno, después de ser uno, pasa a ser el grupo entero. Completito y luego la escuela. Exacto. ¡Qué barbaridad! Pues doctora Gabriela Mendoza, pediatra especialista en urgencias, te agradezco muchísimo estos breves minutos que hayas estado con nosotros aquí en el estudio de Código Salud, atender tus recomendaciones, muy importante. Gracias, Mariano, por la Al contrario, oportunidad. Gaby, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos vamos, no sin antes de despedirnos, quiero recordarte que todos los miércoles Código Salud en las páginas del Heraldo de México. Estamos en la sección de mercados, ahí lo tienes en la página número 30. Hoy estamos hablando de las hernias. Es un mal que impacta la productividad. Son una protuberancia de tejido en la pared del músculo que lo sostiene y la mayoría de las personas que presentan las hernias pues tienen problemas de productividad. Son molestas, son dolorosas y se tienen que corregir generalmente con algún tipo de cirugía. Ahí te explicamos exactamente todo a detalle sobre las hernias. Recuerda, acudir a tu puesto de revistas y periódicos y adquirir El Heraldo de México. Ya nos vamos, muchísimas gracias por tu compañía, son las 11 de la mañana con 57 minutos, pero recuerda que en punto de las 5 de la tarde, la repetición de este programa Código Salud por la señal del Heraldo Televisión. Recuerda seguir las distintas plataformas digitales, las redes sociales del Heraldo de México, Facebook, Twitter, el canal de YouTube, estamos en LinkedIn también y las mías, @JM Riva Palacio. Nos vemos mañana, que tengas un excelente día.